Pablo de Tarso tenía muchos opositores y los que más se oponían a Pablo eran los cristianos. Miren, uno puede ver en la mayoría de registros cristianos que las disputas de Pablo generalmente eran contra cristianos. Y lo más irónico de todo es que Pablo peleaba con los cristianos que sí habían conocido a Jesús y fueron cercanos a él, a diferencia de Pablo, que nunca conoció a Jesús, y por eso es que en sus cartas nunca menciona nada sobre su vida, ni sobre sus supuestos milagros, ni sobre sus supuestas profecías, ni sobre su familia, nada. ¿Por qué? Porque Pablo no lo conoció. Pero, en fin, si ustedes se fijan, la gran mayoría de cartas paulinas tratan de peleas y disputas contra otros cristianos. Veamos, por ejemplo, la carta a los Gálatas, que es una carta que está netamente dedicada a las riñas de Pablo en contra de la postura de otros cristianos. O, por ejemplo, tenemos cuando Pablo se oponía a nada más y a nada menos que a Pedro, Gálatas 2:11, que ahí Pablo cuenta que cuando Pedro vino a Antioquía le resistió cara a cara porque, según la teología de Pablo, era de condenar. Y ahí Pablo técnicamente admite que su propia conducta era lo que le molestaba a otros cristianos. De hecho, son pocas las veces en las que se cuenta sobre no cristianos que se oponían a Pablo. La enorme mayoría de pleitos de Pablo eran enfrentándose a otros cristianos. O sea, no era como Jesús, que él por lo menos le debatía con no cristianos, con fariseos, saduceos. Pablo, en cambio, tenía generalmente disputas con sus correligionarios, principalmente porque Pablo se oponía a la ley de la Torá. Son cosas que se narran en Hechos 21, por ejemplo. Ahora, es evidente que para otros cristianos era una locura las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, está la famosa epístola de Santiago, que presenta una teología opuesta a la de Pablo. Ahí Santiago habla de que hay que vivir por obras, por observancia, etc. Eso es totalmente contrario a lo que proponía Pablo. Fue tanto así que incluso el antisemita de Martín Lutero intentó sacar la epístola de Santiago del canon cristiano porque no se le ajustaba con su teología de la sola fide. Y, o sea, Pablo despreciaba la ley de la Torá. Eso es algo que uno puede leer a lo largo de toda su teología. No sé, por ejemplo, Colosenses 2, versículos 16 y 17, que ahí Pablo básicamente escribió que no tiene nada de malo violar la ley de Dios. Pone que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque supuestamente todo eso es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Jesús, ¿no? Así decía Pablo. Esa idea de que la Torá es una sombra es algo que repite una y otra vez, por ejemplo en Hebreos 10, de hecho en todo el texto de Hebreos, pero por ejemplo en Hebreos 10, versículo 5, ahí Pablo distorsiona totalmente una cita escrita en el Salmo 40, en el verso 6, ahí es cuando Pablo manipula el texto original de la Biblia para engañar a las personas diciéndoles que la ley ya no importa. Esa es la razón por la cual lo llevó a estar peleando constantemente con otros cristianos. Gálatas insensatos, escribió Pablo en Gálatas 3. Y continúa su texto denigrando a los discípulos de Jesús en el capítulo 2 o atacando personalmente a Pedro, en fin. La disputa entre los líderes cristianos se narra en Hechos 15. Ahí cuenta sobre el concilio de Jerusalén, en donde se reúnen los líderes de esta nueva religión cristiana. Llegan Pedro, Santiago, Pablo, en fin. Ahí ellos comienzan a debatir sobre cómo se debería ver esta nueva religión que se estaban inventando. Ahora, una de las posturas del Concilio de Jerusalén era que los no judíos deberían convertirse al judaísmo y así circuncidándose. Eso lo dice el versículo 5. Pero luego avanza la discusión entre ellos y concuerdan que los no judíos no se tienen que convertir al judaísmo, ni tienen que hacerse la circuncisión, pero sí tienen que cumplir las leyes de Noé. Básicamente eso es lo que dicen Hechos 15, 20. No dice explícitamente leyes noágidas, pero básicamente ahí en Hechos 15 habla de las leyes noágidas. Dice, ¿cómo es que dice? Que se escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de la fornicación, de ahogado, de sangre. O sea, en general es un parafraseo de lo que son las leyes noágidas. Y paréntesis, a mí me parece interesante ver que los primeros cristianos también creían que los no judíos debían cumplir las leyes de Noé. Cierro paréntesis. Y bueno, todos sabemos cómo termina la historia. La visión greco-romana es la que se apodera del cristianismo y así es como terminan despreciando la ley de Dios. Y así es como el cristianismo opta por la
teología de Pablo y no por la de los discípulos de Jesús. Solo piensan que el cristianismo se volvió tan reacio en contra de la postura de Santiago que incluso le cambiaron el nombre a Santiago para poder quitarle todo rasgo de judaísmo. El nombre verdadero de este personaje no era Santiago, sino que era Jacob, o Jacob en español. Pero solo fue mucho tiempo después que el cristianismo le cambiaron el nombre a este personaje de Jacobo a Santiago. Y esto es muy irónico, porque incluso en el texto griego del Nuevo Testamento, él figura como Jacob, o a veces como Jacobo. Jacobo. Bueno, y como el cristianismo trató de quitarle todo rasgo hebreo a este personaje, ¿por qué? ¿Para qué? Muy seguramente porque él tenía una postura de querer preservar las leyes de Noé para los no judíos. Y miren, Pablo estaba totalmente en contra de la Torá. Tanto era así que él mismo desviaba a los no judíos para que no cumplieran, las leyes noágidas. O sea, este personaje les hacía despreciar a las personas el pacto que hizo Dios con la humanidad. Por ejemplo, miren en Corintios capítulo 8, ahí básicamente Pablo dice que no tiene nada de malo comer carne que fue sacrificada a idolatría. O sea, esto es una de las mayores abominaciones posibles, además de que eso contradice a los protocolos que acordaron en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, ¿no? Y en conclusión, podemos entender que los primeros cristianos estaban en desacuerdo con Pablo, y también podemos entender por qué para el año 50 más o menos ya no habían prácticamente nuevos judíos en el cristianismo, sino que los únicos que se anexaban a esta nueva religión eran expaganos grecorromanos, porque los judíos eran fieles a Dios, fieles a la Torá, mientras que para los paganos era fácil esta idea paulina de que no hay que cumplir nada, no hay que hacer nada de lo que pide Dios. Recuerden que estos paganos ni siquiera tenían el concepto de mitzvot, ni siquiera sabían la definición original de la palabra Mesías. Por eso es que fue fácil engañarlos. Y esto explica por qué la teología de Pablo fue la que ganó. Y el cristianismo terminó volviéndose lo que se volvió. Porque eso es lo fácil, eso es lo espiritualmente mediocre. Son esas promesas de una supuesta salvación sin tener que esforzarse como seres humanos. Eso fue lo que tristemente causó que las personas no solamente que siguieran a un falso Mesías, sino también que terminaran despreciando las leyes de Noé. O sea, las leyes que le entregó Hashem a la humanidad. Pero, Baruch Hashem, que hoy vivimos en una generación en la que cada vez hay más y más personas que comprenden la importancia de seguir el pacto que hizo Hashem con la humanidad. Cada vez hay más y más personas que logran salir de la idolatría, de toda esta religión, y así es como comienzan a cumplir la visión de que este mundo sea mejor por medio de cumplir las leyes de Noé. O sea, ese es el ideal, que sean noágidas. Eso es lo que dice. Eso es el pacto que tiene Dios con ustedes. Y bueno, Bezrat Hashem, que cada vez más y más personas logren abrir los ojos. Y les envío un saludo desde Israel. No olviden hacer like, compartir y comentar qué opinan de este video.